Hola, buenos días. Hoy os traigo un vídeo sobre los números índices. Bueno, este sería el primer vídeo, voy a preparar 3 vídeos sobre los números índices. Este sería el primero en el que vamos a hablar de su clasificación y vamos a analizar las propiedades, la definición, propiedades y cómo se calculan los números índices simples. Así que venga, comenzamos. Bueno, los números índices simples son aquellos que se refieren únicamente a una variable o fenómeno. Se refieren, por tanto, a variables unidimensionales, ¿vale? Y lo que van a hacer es explicarnos las relaciones porcentuales entre los valores del fenómeno para distintos momentos del tiempo, ¿vale? Puede ser para distintos momentos del tiempo o del espacio, pero es más habitual querer comparar qué está pasando con la variable en los distintos momentos del tiempo. Los números índices nos indican las variaciones que se producen en una magnitud y que no son susceptibles a mediciones exactas, ¿vale? No se pueden evaluar de forma directa. Entonces, un ejemplo de situaciones en las que son muy útiles y se calculan números índices son, por ejemplo, las variaciones de los precios a lo largo del tiempo, ¿vale? Cuando queremos analizar cómo han variado los precios de un determinado producto o precios en general a lo largo del tiempo. Realmente la mayoría de los números índices que utilizamos, que vamos a encontrar en la práctica, están siempre asociados a variables relacionadas con variables económicas, como pueden ser precios, salarios, producción, costes, etc. Bueno, decíamos que íbamos a presentar una clasificación de los números índices y sería la que tenemos en este esquema, ¿vale? Como veis, tenemos dos tipos de números índices. Los números índices simples, que son los que vamos a analizar un poquito más en profundidad en este vídeo, y los números índices complejos, ¿vale? Los números índices complejos, que veremos en otros vídeos, se dividen a su vez en números índices complejos sin ponderar y números índices complejos ponderados. Entre los sin ponderar, pues los dividiremos a su vez en los que están relacionados con las medias simples, ¿vale? Podemos hablar de media aritmética, geométrica o armónica, o los que son medias agregativas, ¿vale? Que se obtienen simplemente por la agregación de los distintos valores. Y luego en los números índices ponderados, los más importantes son el de las Peires, el de Paschen y el de Fisher, ¿vale? Simplemente lo que vamos a hacer es calcular medias también, pero en este caso ponderadas, dándole un mayor peso a unas cantidades que a otras. Bueno, entonces vamos a centrarnos ya con los números índices simples, que serían el objetivo de este vídeo, ¿vale? Y bueno, pues como habíamos adelantado, se refieren únicamente a una variable o fenómeno. Como están relacionados a variables unidimensionales, pues al final están simplemente midiendo, como decíamos, esas variaciones porcentuales entre los valores del fenómeno entre distintos momentos del tiempo. Y tenemos aquí ya una definición un poco más formal de cómo serían estos números índices simples. Lo que vamos a hacer es tomar un periodo al que denominaremos periodo base, ¿vale? Al que llamaremos x sub 0, ¿vale? Y para obtener el índice de una determinada variable a lo largo del tiempo, vamos a calcular para cada valor de esa variable o fenómeno, lo vamos a dividir siempre entre el periodo base. De este modo vamos a obtener la variación porcentual entre ese momento del tiempo que estamos considerando y el periodo base. Si queremos tenerlo realmente en términos porcentuales, pues lo que tenemos que hacer es multiplicar ese cociente por 100. ¿Vale? Es decir, esta sería la forma en la que calcularíamos el número índice para cada uno de los distintos momentos en los que tenemos una variable y en un periodo base x sub 0. ¿Vale? O sea, realmente lo que estamos haciendo cuando calculamos un índice es hacer un cambio de variable, ¿vale? Convertimos la magnitud original xt en una magnitud que podemos llamar y de x, ¿vale? Que está, pues calculada en relación a ese periodo base, ¿vale? Muchas veces, en vez de interesarnos el propio índice como tal, pues lo que nos interesa es el incremento, ¿vale? Entonces, pues este incremento se puede obtener, pues tomando lo que ha variado la variable en el periodo en el que estemos, desde el periodo base, es decir, restando el valor de la variable en el periodo t menos el valor en el periodo base y dividiéndolo a su vez entre x sub 0. Y si lo queremos tener en términos porcentuales, pues siempre hay que multiplicar por 100.
De este modo, obtenemos como resultado el incremento, como decíamos, a lo que ha variado. Y la interpretación sería la que tenemos aquí. Si tenemos un incremento del índice X de 30, lo que indica ese incremento de 30 es que la magnitud X se ha incrementado en un 30% desde el instante 0 hasta el instante t. ¿Vale? O sea, que nos va a dar, como decíamos, ese incremento de esa variación porcentual. Bueno, vamos a presentar ahora muy rápidamente algunas de las propiedades de los números índices simples y después calcularemos un ejemplo. Bueno, la primera de las propiedades es la propiedad de la identidad, ¿vale? Y nos indica que si el periodo base y el de comparación coinciden, el índice siempre va a tomar el valor 100. Lógico, si estamos dividiendo cada valor entre el periodo base y el periodo base y el periodo en el que estamos planteándolo coinciden, estaríamos haciendo x sub 0 entre x sub 0, que sería 1. Al multiplicarlo por 100, pues nos va a dar siempre ese valor de 100. Vale, la segunda propiedad nos dice que si el periodo base y el de comparación se invierten, es decir, tomamos como periodo base el de comparación y como periodo de comparación el periodo base, pues al final lo que tenemos es la inversa del índice. Pues lógico, porque lo estamos calculando simplemente, estamos haciendo el cociente al revés, la inversa del cociente. Bueno, luego tenemos la propiedad circular. La propiedad circular considera 3 instantes del tiempo, ¿vale? Vamos a considerar los índices, vamos a considerar los instantes del tiempo 0, t' y t, ¿vale? De manera que t' estaría entre 0 y t, ¿vale? Y lo que tenemos, lo que se va a cumplir es que el índice en el periodo base 0 y en el momento t de una magnitud x se puede obtener como el producto entre el índice en el periodo base 0 y el instante t' de esa magnitud multiplicado por el índice que se obtenga entre el periodo en el periodo t, tomando como base el periodo t'. ¿De acuerdo? Bueno, ampliando un poquito esta propiedad, pues podemos hacerlo, o sea, si tenemos más de 3 periodos, tenemos periodos desde 0 hasta t, bueno, pues podemos obtener el índice entre el periodo 0 y el periodo t como producto de todos esos índices intermedios, siempre entre el periodo al que se refieren y el siguiente, ¿de acuerdo? Esa sería la propiedad del encadenamiento. La quinta propiedad sería la de la existencia, ¿vale? Y nos va a indicar que un índice siempre va a tomar valores reales y finitos para cualquier valor de la variable observada, ¿vale? Siempre se va a poder calcular, ¿vale? La propiedad número 6 y la 7 están relacionadas, ¿vale? La propiedad 6 es la propiedad del producto y nos indica que si generamos una magnitud z como producto de dos magnitudes x e y, pues el índice para esa magnitud z va a ser también el producto entre los índices de x y de y, siempre que tomemos los mismos periodos base y el mismo periodo de tiempo. Eso sucede con el producto y la propiedad 7 nos indica que también sucede con el cociente, es decir, si calculamos una magnitud z como cociente entre una magnitud x y una magnitud y, pues el número índice para z se podrá obtener también como cociente entre los índices de x y de y. Y la última de las propiedades es la propiedad de la proporcionalidad, ¿vale? Que nos indica que si se produce un cambio de escala en una variable, el índice también va a ser proporcional al índice original. Bueno, y una vez que conocemos todas las propiedades de los índices, vamos a hacer un ejemplo de cómo se calculan estos índices, números índices simples. Entonces consideramos la tabla que estamos viendo, ¿vale? Que incluye los valores, en este caso, del precio del aceite en euros por toneladas a lo largo del tiempo. Y lo que vamos a obtener es el índice simple asociado a esta magnitud, a este precio del aceite. Bueno, pues lo voy a hacer con Excel. Entonces vamos a abrir el Excel, tenemos aquí el ejemplo. Lo que vamos a hacer para obtener este número índice, lo vamos a hacer el índice t en base 0, ¿vale? Para nuestra variable precio del aceite. Bueno, pues ¿cómo lo obtenemos? Pues simplemente tenemos que dividir cada valor de la variable entre el valor
que tenemos en el periodo base. Como el periodo base es el periodo 0, pues siempre vamos a dividir entre este primer valor de la serie, ¿vale? Entonces voy a fijarlo para poder arrastrar y multiplicamos por 100 para tenerlo, para poder interpretarlo como porcentaje. Bueno, pues hemos dicho, como habíamos dicho, la primera de las propiedades era que si el valor en el periodo base y el periodo que estamos considerando coinciden, pues el índice va a valer siempre 100. Y si arrastramos, pues aquí tenemos los valores para el resto de momentos del tiempo, ¿vale? Entonces, como veis, si vamos restando 100, pues vamos viendo esas magnitudes porcentuales que nos interesaban. Es decir, sabemos que entre el periodo 1 y el periodo 0, este precio del aceite ha sufrido una subida del 4,16%. ¿Vale? Entre el periodo 2 y el periodo 0, pues ha sufrido una subida del 1,38%. Aquí en el periodo 3 tendríamos una bajada, ¿vale? Porque si hacemos la resta, pues nos va a dar un valor negativo. Bueno, y así es como se obtienen los números índices simples para cualquier magnitud y también cómo se interpretan, ¿vale? Así que esto es todo para este vídeo. Un saludo.